Le pedimos ahora a la secretaria de la Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, nos haga favor de brindar su mensaje e inaugure nuestro Congreso. Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos. Es un honor para mí estar en este ambiente tan cálido, en esta comunidad epistémica de expertos y comprometidos en el combate a la corrupción. Es el tercer Congreso Internacional Anticorrupción, el momento idóneo para compartir con ustedes nuestros esfuerzos, nuestros logros y sobre todo nuestros compromisos. Saludo con gran respeto al señor Klaus von Bovesser, vicepresidente de la Cámara Internacional de Comercio en México. Desde luego, con igual respeto y estima al señor Roberto Hernández García, presidente saliente de la Comisión de Anticorrupción de esta Cámara tan importante, asimismo al señor Diego Sierra Larris, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción, Luis Vite Zamora, vicepresidente igualmente de esta instancia, y desde luego con gran gusto a la maestra Jessica González Pérez, directora general de esta Cámara en nuestro país. Desde luego hago extensivo mi respeto y mi saludo a todos los directivos de la International Chamber of Commerce que nos acompañan hoy en este momento, y a todos y todas ustedes. Al señor embajador de Bélgica, mi saludo, desde luego. Es un gusto para mí estar con todas y todos ustedes en representación del Poder Ejecutivo Federal, que bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una verdadera cruzada contra la corrupción, un combate frontal en contra de este mal que tanto nos ha retrasado en el desarrollo económico y político, y sobre todo en contra de la hermana siamesa de la corrupción, que siempre decimos es la impunidad. Este combate busca que el poder político sirva al interés público y que la vigencia del Estado de Derecho se logre con una nueva ética social que no tolere la corrupción. Sabemos que la Cámara Internacional de Comercio ha trabajado por décadas en la integridad del sector privado y en contra de la corrupción. Saludo también y felicito por sus 100 años próximos a cumplirse ya, y queremos seguir trabajando con esta instancia, queremos seguir trabajando con esta gran organización desde la nueva función pública. Queremos sumar esfuerzos con todos los sectores sociales para multiplicar los resultados. El México que hoy dirige el presidente López Obrador es un nuevo México. Es un México que con voluntad política, con esfuerzo diario y con convicción se transforma desde lo más profundo de la sociedad. Parte de esa transformación incluye una colaboración más estrecha y de mayor confianza mutua con el sector privado que ustedes encabezan, representan, y ayer fue una muestra inequívoca por parte del presidente de la República con este anuncio de inversión, de colaboración y de caminar juntos con los empresarios rumbo al desarrollo. Para nosotros es necesario superar aquellos enfoques teóricos que parten de la premisa de que la corrupción es simplemente un problema de los políticos, que la corrupción es simplemente un problema del sector público o del Estado. Se había minimizado este fenómeno, se había tratado de reducir a la corrupción vista como un mero sinónimo de extorsión, un soborno o un problema de agencia, según los enfoques específicos o según los enfoques burocráticos específicos. Pero eso reducía enormemente el problema e incluso se llegó, como ustedes saben, a la exageración de señalar que la corrupción era únicamente un fenómeno cultural, tal como se planteó desde una perspectiva esencialista. Desde nuestro punto de vista, la corrupción debe ser entendida desde un enfoque complejo, mucho más profundo y amplio. La corrupción es sobre todo estructural en su esencia, y desde esta esencia estructural puede ser vista como una forma de dominación social
que puede surgir, evidentemente, durante muchos años surgió desde las burocracias públicas, pero también no se puede negar que las organizaciones privadas tuvieron un gran peso en la generación del problema estructural. En cualquiera de sus versiones, pública o privada, la corrupción debe ser detenida, debe ser confrontada y debe ser entendida como un sistema que opera de forma muy sofisticada, porque puedes tener un empaque completamente legal, pero una actuación poco ética. Y esa contradicción es lo que nosotros desde la función pública, con nuestras visiones, herramientas y propuestas, estamos tratando de confrontar. La corrupción en su seno puede integrar, de hecho lo hace, orgánicamente lo económico, lo legal, lo social, desde luego lo administrativo y lo político. La corrupción, como se ha dicho aquí, además de enriquecer a los burócratas en lo individual, tiene un efecto perverso sobre la provisión de los servicios públicos, el funcionamiento de los mercados y la competitividad de las empresas. A nivel internacional, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada año se paga alrededor de $1 billón en sobornos y se calcula un robo o una defraudación de recursos públicos y privados aproximadamente de $2.6 billones anuales mediante actos de corrupción. Esta suma equivale a más del 7% del Producto Interno Bruto mundial. Si la corrupción fuera un país, sería el cuarto país más rico del mundo. En México, el costo de la corrupción, que también, por cierto, México es uno de los países más ricos del planeta, México es una de las economías líderes de América Latina y más destacadas a nivel internacional, y nuestra riqueza medida en el Producto Interno Bruto está mermada por la corrupción. El costo de la corrupción se ha calculado entre un 2 y un 10% del Producto Interno Bruto. Evidentemente, ese cálculo del 2% del PIB es muy, muy conservador e incluso el 10% creo que no refleja todavía la profundidad del desafío que implica el costo de la corrupción. Se estima, sin embargo, que por cada punto adicional en el índice de percepción de la corrupción, la productividad del capital podría aumentar entre 2 y 3%. Hasta 2018, México tenía 28 de 100 puntos posibles en el índice de productividad del capital. Por eso, en la Secretaría de la Función Pública estamos decididos a hacer un frente a la corrupción en todas sus formas, desde esta perspectiva de dominación social y desde esta perspectiva estructural. Y con el apoyo de todos los sectores de la sociedad, empresarios destacadamente, trabajadores, estudiantes, servidores públicos de diverso signo y los millones de ciudadanos que han sido las víctimas directas de este flagelo, sabemos que vamos a conseguirlo. Hemos dado muestras de que estamos avanzando. Sabemos que la integridad es la principal herramienta para prevenir la corrupción y por ello es que tenemos claros proyectos de integridad empresarial que desde la función pública han sido bien recibidos por parte de la comunidad empresarial. La formación de ciudadanos más éticos y cívicamente más responsables contribuye también a la creación de generaciones capaces de erradicar la corrupción y construir sociedades más equitativas. El actual Gobierno de la República está empeñado en impulsar tanto la integridad pública como la integridad empresarial. Y en esta tarea queremos trabajar hombro a hombro con el sector privado. De hecho, creamos, como ya lo habíamos dicho, una área especializada en el seguimiento y asesoría a todos los empresarios y empresas víctimas de corrupción, así como a los empresarios y empresas que buscan fortalecer sus prácticas de integridad.
Desde esta unidad, que está dirigida por el maestro Carlos Villalobos, a quien agradezco también su acompañamiento como parte de mi equipo, desde esta unidad lanzamos nuestro Padrón de Integridad Empresarial, que representa el primer esfuerzo que se realiza en el Gobierno de México para construir un programa que nos empuje hacia la certificación empresarial y trabajar a través de listas blancas de proveedores del sector público. Máxime en un momento como el actual, en donde caminamos hacia un nuevo sistema de consolidación de compras, de mejores prácticas en materia de asignación de contratos y de adquisiciones, en donde van a estar en juego grandes recursos y necesitamos estos esfuerzos de integridad para definir quiénes van a ser los empresarios dignos de estar en interacción con el sector público a través de las compras consolidadas. El sector empresarial es un actor fundamental de la construcción de una nueva ética pública en la relación Estado-sociedad que día a día se construye en esta cuarta transformación. Dicha ética debe estar basada en el deber público y en la prevalencia del bienestar social por sobre los intereses privados o el rentismo, el corporativismo o cualquier otro interés particular, por más legítimo que estos sean. Ahora, con este padrón de integridad empresarial, contemplamos el reconocimiento de las empresas que cumplan con la ley, pero que no solamente cumplan con la ley, porque no se trata de premiar a quienes como buenos ciudadanos cumplan con la ley, sino que vayan a dar un paso adicional, que tomen medidas extras, concretas, para prevenir la corrupción, como abrir canales de denuncias, como abrir programas de denunciantes alertadores de sus propias prácticas, como tener prácticas corporativas de transparencia y de fomento a la integridad. Las empresas deberán completar una serie de módulos que estamos proponiéndoles en la función pública en una plataforma electrónica con altos niveles de ciberseguridad, donde registrarán información de cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, así como políticas de integridad y responsabilidad medioambiental o incluso cultural, por mencionar solo algunas. Además de la International Chamber of Commerce, el padrón ha contado también con el respaldo y la participación de otros organismos empresariales importantes de nuestro país, así como de organismos internacionales que las embajadas y las representaciones internacionales nos han facilitado para avanzar. Desde luego destaco el apoyo continuo que hemos recibido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otras instancias multilaterales e internacionales que han caminado con estas iniciativas. En este primer año de gobierno hemos tenido resultados positivos. Al 31 de octubre recibimos más de 31,000 denuncias y resuelto más de 5,000 investigaciones por faltas administrativas de diverso signo, en particular, evidentemente, vinculadas a actos de corrupción tipificados así. Hemos impuesto casi 3,000 sanciones de diverso nivel también a servidores públicos que se han concentrado en niveles de directores generales, titulares de unidad, en esta idea del presidente de la República de barrer las escaleras, dice él, de arriba hacia abajo. En materia de licitantes, proveedores y contratistas también hemos sancionado. Tenemos esa facultad legal de sancionar a las empresas que no cumplen con los contratos y con la verdad en materia de la información que ofrecen al gobierno, y se sancionaron 178 empresas, se establecieron multas resarcitorias por más de 1,432 millones de pesos en este primer periodo. Los gobiernos estatales también han sido vigilados y han contribuido con nuestro trabajo, porque tenemos obligación de vigilar, de intervenir e incluso de sancionar a donde llegue cualquier peso de la Federación, y eso tiene que ver también con la coparticipación con los estados de la Federación. Entonces, estos gobiernos estatales tienen pendiente la devolución o justificación ante la Federación de más de 46,000 millones de pesos,
tenemos observaciones en auditorías de obra pública por un monto de 17.319 millones de pesos adicionales. Esto que da un total aproximado de más de 50.000 millones de pesos, implica 7 veces el presupuesto asignado a nuestra Secretaría de la Función Pública, lo cual implica que esta Secretaría realmente cada peso que se nos deposita del presupuesto de egresos de la Federación no es un gasto, sino realmente una inversión rumbo a nuestro objeto de luchar contra la corrupción. Lanzamos también, como bien se ha reconocido generosa y gentilmente por los colegas de la ISC, lanzamos la plataforma de alertadores internos y externos contra la corrupción. Ya tenemos en México por primera vez en la historia un programa piloto de los llamados whistleblowers. Con este programa de alertadores internos y externos contra la corrupción, no solo estamos acercándonos a los casos más graves de corrupción, sino que cumplimos con estos compromisos internacionales que el Estado mexicano tenía desde hace más de 20 años, habiendo sido signatario de todas las convenciones internacionales y regionales que ya nos obligaban a tener leyes y facilitar programas de alertadores internos de la corrupción. En esta misma lógica de fomentar una cultura de la denuncia, en la Secretaría de la Función Pública lanzamos una nueva aplicación móvil para presentar quejas y denuncias, así como una versión específica que fue anunciada hoy en la mañana, por cierto, en la conferencia matutina del señor presidente, para ofrecerla a nuestros hermanos paisanos mexicanos, que son miles, millones, y que típicamente en esta época decembrina regresan a México siempre tradicionalmente preparados con sus sobrecitos para facilitar su paso y su llegada segura a su patria. Ya les fallamos en dejarlos ir sin oportunidades de desarrollo en este país, no les va a fallar este gobierno en su regreso sometiéndolos a este flagelo de la corrupción. Entonces tenemos una aplicación móvil de la Función Pública que se llama Denuncia Paisano y en esta aplicación estamos teniendo resultados muy interesantes ya en recibir denuncias para que a través de nuestros órganos internos de control, particularmente en los institutos migratorios de migración, en los consulados, en los institutos que tienen que ver con la movilidad desde la Secretaría de Transportes, desde CAPUFE, podamos actuar de inmediato para destrabar estas extorsiones, para destrabar estos abusos y sobre todo para castigar administrativamente y para dar vista a las instancias judiciales correspondientes y desde luego a quienes arriba tendrían que estar alertas de que se estén generando esquemas de corrupción contra los migrantes mexicanos o visitantes mexicanos que vienen en la época decembrina. Estas, entre muchas otras más, son acciones que han construido confianza. Esta confianza que de acuerdo con el barómetro global de la corrupción desarrollado por Transparencia Internacional se han dado a conocer este año y que el maestro Klaus von Boeser ya había referido en su intervención. Transparencia Internacional con sede en Berlín, Alemania, señaló que el 61% de los mexicanos aprueban la política anticorrupción. Esta mayoría absoluta es sintomática de que estamos trabajando de la mano de todos los sectores sociales. No es una política anticorrupción impuesta desde arriba, sino construida con todos los sectores y por ello es que está tan bienvenida de acuerdo a las metodologías de medición. Efectivamente, como bien lo señalaba el maestro, no tiene precedente en términos históricos con el 21% que se alcanzó como nivel máximo en el gobierno inmediato anterior, en el gobierno federal inmediato anterior, pero rebasa con mucho el 9% que se logró en 2006 en el gobierno del señor Calderón. Es un salto enorme. En el barómetro global de la corrupción, subir 2, 3, 4 y hasta 5 puntos es muy llamativo, muy meritorio.
subir 40 puntos es una cosa sin precedentes y tenemos que estar todos muy orgullosos porque, repito, es una política anticorrupción construida entre todos los sectores sociales. No hay ninguna duda, la corrupción es el desafío más grande de nuestra época y en la Secretaría de la Función Pública vamos a estar a la altura del reto que nos impone. No le vamos a fallar a los mexicanos, a ningún sector y vamos a estar siempre trabajando en colaboración con ustedes. Entendemos el problema y estamos tomando medidas para prevenir la corrupción, para combatir la corrupción y sobre todo para castigarla de forma expedita. Sobre todo lo que nos mueve no es una ambición política, sino el resuelto compromiso de servir a los mexicanos con convicción. Los sectores público y privado podemos ser aliados en esta transformación, lo somos ya y seguiremos trabajando juntos para hacer de la integridad y del combate a la corrupción el motor más fuerte del desarrollo y el motor más fuerte del crecimiento de nuestra economía. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.